Bueno, es un honor conversar con el doctor Juan Manuel Santos, Premio Nobel de Paz 2016, quien ha escrito 2 libros que recomendamos leer. La batalla por la paz 2019, 2017 no, y la batalla contra la pobreza 2023. Cuéntenos la experiencia y la conexión de estos 2 libros, porque si hay pobreza, no hay paz. Digamos, ¿cómo es la experiencia de escribir estos 2 libros que están muy conectados? Pues el primer libro, el de la batalla eh, por la paz, lo escribí porque como el proceso fue tan original, el primer proceso que ponía a las víctimas en el centro de la negociación, el primer proceso que se negoció bajo el paraguas del llamado Estatuto de Roma, un proceso que todo el mundo decía que era imposible y que fue posible. Entonces mucha gente me dijo, usted tiene que escribir qué fue lo que hizo para la historia y para otros procesos. Entonces, ese fue el origen del primer libro. El segundo libro tiene que ver con un antiguo profesor mío, de hace 50 años, de la India, que después se ganó el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, que él desde esa época decía, la pobreza tiene que combatirse y tiene que medirse en una forma diferente a simplemente cuánto gana una persona. Y tenía un argumento muy sencillo. Si usted gana $100, pero no tiene acceso a salud o acceso a la educación o a una buena alimentación, ¿es pobre o no es pobre? Claro que es pobre. Claro. Entonces hay que medir la pobreza diferente y él se inventó un índice que se llama el índice de pobreza multidimensional porque la pobreza es multidimensional. Y cuando yo llegué a la presidencia, lo llamé. No he hablado con él hacía muchísimos años. Le dije, mire, profesor Sen, yo soy uno de sus antiguos alumnos, que ahora soy presidente de un país, y quisiera que me ayudara a ver cómo puedo aplicar sus teorías en Colombia. Y él se entusiasmó mucho, me mandó a la Universidad de Oxford, me mandaron un equipo. Colombia fue el primer país que comenzó a crear y utilizar el índice de pobreza multidimensional, que dio muy buenos resultados, porque Colombia en esos años fue el país que redujo más la pobreza de toda América Latina. ¿Por qué? Porque al tener unos índices de pobreza multidimensional, el gobierno tiene mucha más claridad sobre dónde puede invertir sus recursos para impactar más la pobreza. Y eso fue lo que hicimos. Entonces el libro fue una solicitud de la Universidad de Oxford. Mire, cuente su historia. Y ahí está. Qué bien. Bueno, usted ha tenido un privilegio enorme. Viene de una familia influyente, poderosa de Colombia. Usted yo creo que ha estado todo el tiempo en el poder. Ahora está conociendo otras formas del poder. Ahora que me habla de la naturaleza, me gustaría que nos contara esa historia espléndida, que está ligada a sus libros y a su vida. La manilla que tiene puesta, que se la regaló un mamo de los sabios Kogis. Esa es una historia muy linda. Cuando yo fui ministro de Defensa, hubo una persona, Juan Mayer, que había sido ministro de Ambiente, me dijo, ministro, usted le puede hacer un favor enorme a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada, a las 4 comunidades. Y es que por la guerra, hace muchos, muchos años no se reúnen los gobernadores, los jefes, los mamos de esas 4 comunidades. Si usted facilita un helicóptero para ir a recogerlos y se reúnan, les haría un inmenso favor. Y a mí me pareció interesante, pero les dije, voy, lo hago, pero me invita a esa reunión. Y entonces él me dijo, claro, y nos fuimos con mi familia.
mi señora, mis 3 hijos, a un sitio allá en la sierra que tiene Juan Myers, una fundación. Recogimos a los gobernadores y llegaron, me saludaron, me dijeron ministro, en este momento era ministro de Defensa. Muchas gracias, pero primero vamos a hablar entre nosotros y después hablamos con usted. Pues yo pensé que iban a hablar 2 horas, 3 horas, 4 horas. Hablaron 2 días. Y entonces nos quedamos con mi familia, ahí en la sierra, esos 2 días completos, admirando el medio ambiente de la sierra, los pájaros, y mirábamos pues esa maravilla de biodiversidad que tiene la sierra. Y después ellos regresaron, hablamos, me comenzaron a explicar su forma de pensar, su cultura, su concepto de la justicia. Y a mí me impresionó mucho. Y por eso cuando yo me posesioné de presidente, esa mañana yo fui a la sierra a pedirle permiso a los mamos para irme al Congreso de la República a posesionarme. Entonces me dijeron que sí, me dieron un bastón, unas piedras, y me dijeron, bueno, se posesiona, haga la paz con las FARC, pero no se le olvide también algo más importante todavía, que es la paz con la naturaleza. Y después vino el fenómeno de la niña, que nos afectó. Acuérdense, aquí en Bolívar éramos un país inundado, el año 2011, 2010-2011. A raíz de eso llegó una funcionaria de la Cancillería y me propuso que por qué no lideraba Colombia la iniciativa de cambiar los objetivos del milenio, que eran los objetivos contra la pobreza, pero agregándole 2 ingredientes, el ingrediente ambiental y que los países desarrollados también fueran responsables. Le dije, me parece una buena idea, adelante. Y con la canciller comenzaron a hacer una diplomacia multilateral muy efectiva y en el año 2012 se aprobaron los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, el concepto. Yo fui allá personalmente a proponerlo en Brasil. Ahí comenzó la negociación del mundo que terminó en el año 2015 en Naciones Unidas. Ni un país votó en contra, ni siquiera ningún país se abstuvo. Todos votaron a favor. Eso no había sucedido en Naciones Unidas. Entonces yo, al final del gobierno, como ellos me habían dicho que tenía que regresar el bastón que me habían dado los mamos, me fui orgullosísimo a decirle, aquí están su mandato cumplido, el acuerdo con las FARC y el acuerdo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, paz con la naturaleza. Y me dijeron, maravilloso, déjenoslo, lo estudiamos, vuelve en 15 días. Y yo de presidente volví. Qué maravilla. Y entonces me dijeron, la paz con las FARC, perfecto, pero la paz con la naturaleza le falta un ingrediente fundamental, el más importante. Le dije, ¿y cuál? Yo, el ingrediente espiritual. Espiritual. Mientras el ser humano no entienda que los ríos tienen vida, que los árboles tienen vida, que la naturaleza tiene vida y si no trata la naturaleza como un igual, no va a haber paz con la naturaleza. Y entonces me dijeron, no nos devuelva el bastón, yo todavía lo tengo, y me pusieron Esta María. esta pitica que la tengo desde antes de salir de la presidencia, que es increíble que no se ha caído. Generalmente se caen a los 2, 3 meses. Qué maravilla. Y esto lleva años y años. Para terminar, una pregunta que puede ser muy personal, pero ¿qué episodios del mundo o de la vida o de su vida les roban la paz del sueño? Pues hoy en día lo que estamos viendo, el mundo tiene unos riesgos existenciales muy complicados. El riesgo de una guerra nuclear se ha aumentado, cantidad de bombas que se han venido produciendo. China
anunció que iba a producir el mismo número de bombas que tiene Estados Unidos. La tecnología para utilizar esas bombas. Por supuesto, el cambio climático, lo estamos viviendo. En Bogotá ahorita estaba en llamas. Aquí en la costa Caribe pues estamos sufriendo el fenómeno del Niño. Claro. Y eso genera, y eso no es Colombia, es el mundo entero. La inteligencia artificial. Ese es otro riesgo existencial. ¿Para dónde vamos? ¿Cómo se va a utilizar? Y eso puede ser tan bueno como tan malo. Entonces, esos son los temas frente a los cuales yo estoy trabajando, pero sobre todo el tema ambiental. Es un tema que en los diferentes escenarios donde yo estoy tratando de convencer al mundo, y Colombia va a ser sede de la gran cumbre de biodiversidad. Es una gran oportunidad para Colombia, una gran oportunidad, porque como lo dijo en el Hay Festival Wade Davis, Colombia en cierta forma puede reclamar que la naturaleza es parte del origen de esta república. Y él hacía referencia a Humboldt y a Bolívar. Una cosa muy bonita. Pero nosotros, colombianos, necesitamos causas que nos unan. ¿Y qué causa más maravillosa para unir el país entero que unirnos alrededor de la batalla por la paz con la naturaleza, que va a ser mi próximo libro? ¡Qué maravilla! Bueno, de pronto un segundo. ¿Qué autor colombiano relee 2, 3 veces? Pues estoy releyendo en este momento a García Márquez por pura casualidad. Y ¿Qué libro? le de 100 años de soledad, y le cuento una anécdota. Yo era muy amigo de Gabo hace muchos años. Él vivió en Londres. Y yo vivía en Londres también. Y había una cónsul en Londres de Cartagena que se llama Magola Azuero, que tenía una mamá, Tulita Azuero, que era de ternera. Y la tenía allá en Londres. Y entonces nos invitaba a comer sancocho, a Gabo y a mí, a Mercedes. Y esta señora comenzaba a contar unos cuentos impresionantes sobre su juventud en ternera. Y García Márquez decía, a mí me preguntan de dónde saco el realismo mágico. Esto es el realismo mágico. Releyendo a García Márquez en este momento, hay una parte del coronel Aureliano Buendía que se va para la guerra y deja a su hijo, Arcadio, en Macondo. Y Arcadio se vuelve como una especie de dictador. Y leyendo eso yo decía, mire a Bukele, mire a Ortega, Bukele en Salvador. García Márquez no es realismo mágico, esto es lo que está pasando. Entonces yo gozo con otra anécdota con García Márquez aquí en Cartagena, que fue que él vivía en un edificio que se llama la máquina de escribir, antes de su casa. Me invitó a almorzar un día, me dijo, llegué, estaba furioso, estaba desesperado. ¿Qué le pasa, Gabo? Es que no encuentro una palabra, que es el juego de los gamines que juegan con unas monedas a ver quién queda más cerquita y se lleva las monedas. Encontré una pared. Entonces, usted sabe cómo se llama ese juego, no tengo ni idea, pero vamos a almorzar. Y en ese almuerzo, en un restaurantico italiano al lado de la máquina de escribir, un italiano que era amigo de Gabo, comenzó Gabo a darme una lección sobre lo que él llama la carpintería de la literatura. Y entonces me comenzó a describir cómo se debe construir una buena biblioteca. La puntilla tiene que estar exactamente en el sitio, que no se vea, pero que mantenga la tabla firme para que el libro no se caiga. Y que así hay que escribir. Y la precisión de las palabras. Entonces yo releo a Gabo con ese criterio de la precisión de las palabras, y es un deleite. Qué maravilla. Muchas gracias, ¿verdad?